Hola, soy Dalí Solari Sánchez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Sede Sapienza. En esta oportunidad vamos a desarrollar el examen parcial de dinámica. Comencemos. Número 1. Un bloque G que pesa 100 kilogramos. Aquí observamos el bloque. Se deslizará por una superficie exenta de rozamiento, en el cual será parte de un sistema de resortes y amortiguadores, según se indica en la gráfica 1. Aquí, la barra vertical tiene un peso de 20 kilogramos, esta barra, y unas longitudes de 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros y 25 centímetros. La horizontal es de peso despreciable. Los resortes, aquí están K1 y K2, tienen las siguientes constantes: 3 kN por metro, 4 kN por metro. Y los amortiguadores C1 40 y C2 50. Y las constantes de la forzada son P sub 0, 100 newtons, y el ángulo es 80 grados por segundo, que tenemos que transformar a radianes por segundo. Determinar A. La ecuación del desplazamiento en función del tiempo. Si el tiempo es igual a 0 y tiene un desplazamiento de 2 milímetros y la velocidad es 2 metros por segundo, ambos están hacia la izquierda. El valor de la reacción a la rótula inferior cuando el tiempo es 2 segundos. Aquí observamos ya el gráfico ubicado con todos los datos correspondientes. Como es una rótula, va a tener X y Y, aquí, dos reacciones. Esta barra se va a mover hacia la izquierda, entonces va a ocasionar un ángulo pequeño, en la cual no sabemos cuánto se va a desplazar, por eso le ponemos X aquí. Y la velocidad también va a ir, y la aceleración. Aquí hay una tensión de la barra vertical. Aquí está el primer resorte de 3 por 10 al cubo. Va a tener una distancia A, B, C, D. Están clasificados por letras. Aquí también está 40 por la velocidad en B. Cuando hablamos de amortiguador siempre va a ir acompañado de la velocidad. Y en cambio la constante, el resorte va a ir acompañado por una longitud. Entonces, si nosotros queremos sacar tangente del ángulo, de este pequeño ángulo, va a ser toda la distancia entre toda la altura. Como la tangente de un ángulo pequeño viene a ser el mismo ángulo, entonces nosotros podemos desarrollar que XA, esta distancia de acá, sobre 0,70, la altura de aquí, de A hacia abajo, al punto 0,70, por X, que es esta, por 0,75. Entonces despejamos XA y vamos a obtener que X sobre 0.75 por 0.70, como tenemos XA, va a ser reemplazado aquí, en este XA, para obtener esta fuerza. Así realizamos el mismo procedimiento para XB. XB aquí, con la misma la distancia de este punto a este punto. Pero aquí nosotros queremos la velocidad, entonces derivamos y vamos a obtener esto. Lo mismo ocurre en el punto C. Vamos a obtener esta distancia de acá, que es 0.45, y la distancia D es 0.25. Reemplazamos en cada uno sus respectivos. XA, velocidad de B, XC, velocidad de D. Vamos a obtener esto. Por otra parte tenemos el bloque donde está la tensión. La tensión, entonces el P sub 0 de, entonces P es igual a 100 senos, ¿no? 4/9 de pi por el tiempo, que va a ir hacia la izquierda. Entonces tenemos la menos tensión más 100 seno de 4/9 pi por T. Va a ser igual a la masa por la aceleración, que la masa es 100 y la aceleración es doble A. También se representa como X doble punto, ¿no? Entonces nosotros despejamos la T y vamos a obtener 100 seno de 4/9 pi T menos 100 aceleración. Después de esto pasamos a hacer momentos
que es igual a la inercia por aceleración. Entonces la fuerza que va en negativo, estas fuerzas van en contra del desplazamiento y esta va a favor del desplazamiento. Entonces por eso hacemos menos 3 por 10 al cubo por la distancia, por esta fuerza, por la distancia que es esta, menos 40, que esto viene a ser del amortiguador, por todo esto, por la distancia, menos 5 por 10 al cubo, que viene a ser toda esta fuerza, por la distancia, menos la 60 del amortiguador, por todo esto, por la distancia, más 0.75 por t, ¿no? Que viene a ser esto, 0.75 por esta distancia de acá. Y la inercia de esta barra horizontal, es un medio de la masa, que es 20 por la altura al cuadrado, que es 0.75 la altura, esta. Y la aceleración se obtiene de este ángulo. De este ángulo se obtiene la aceleración. Si nosotros derivamos dos veces, entonces vamos a obtener que la aceleración va a ser sobre 0.75. Entonces nosotros sumamos todas las x, que va a ser 1960x menos 19.2 de la velocidad, menos 1350x también, menos 5 velocidad, más 0.75 la t que anteriormente hemos hallado. Esto va a ser toda esta t, que lo reemplazamos aquí. Entonces, y esto todo viene a ser resultado de 1.25 aceleración. Después de resolver toda esta ecuación, nosotros tenemos que igualar a una ecuación diferencial, que viene a ser m la aceleración, c la velocidad y k por x, ¿no? Por la distancia, b sub 0, que esto viene a ser el ángulo. Nosotros igualamos esta ecuación. Después de esto comparamos nuestro c con nuestro c crítico. El c crítico utiliza una fórmula de 2 la masa raíz cuadrada de k sobre m. Los datos los sacamos de aquí, m, k. Los datos mayormente lo vamos a utilizar de esta ecuación. Sabemos que el c crítico va a ser mayor, entonces va a ser una subamortiguada, y que va a tener como solución x es igual a x complementario más x particular. Sabemos que la x es igual de la complementaria, es igual a x sub 0 por e elevado a la menos alfa por t por seno de w de t más el ángulo de fase, que es phi, más xm, que viene a ser la particular, ¿no? Este dato de acá se halla por mediante una fórmula, que es esta, y podemos obtener el ángulo. El xm también se halla por otra fórmula, reemplazamos todos los datos y obtenemos esto. Y el alfa también, reemplazamos los datos y vamos a obtener esto. Y el wd también utilizamos una fórmula para obtener los datos. Después de obtener todos los datos de esta ecuación, reemplazamos en la ecuación, ¿no? Y nos dice cuando el tiempo es igual a 0 y su desplazamiento es 2 milímetros, que equivale a 0.02 metros. Después de eso, nosotros podemos simplificar que todo esto se va por si queda seno de phi, y tenemos la primera ecuación, que es menos 1.75 por 10 a la menos 3 es igual a x sub 0 por seno de phi. Nosotros derivamos esta ecuación de aquí, del desplazamiento, y vamos a obtener la ecuación de la velocidad, que es toda esta. Nos dice que la velocidad es de 2 metros por segundo y cuando el tiempo es igual a 0. Y vamos a obtener que la ecuación es esta, menos 2, todo esto. Tenemos una ecuación, que es esta y esta. Entonces pasamos a dividirlas, ¿no? Al dividir estas dos ecuaciones vamos a obtener esto. Después de esto nosotros tenemos que hallar el ángulo phi, y lo vamos a hallar con arco tangente, que nos va a dar el ángulo de 5.67 por 10 a la menos 3. Después de esto nosotros reemplazamos en la ecuación 1 para hallar el x sub 0, que es negativo 0.309. Al obtener todos los datos reemplazamos en la ecuación
y obtenemos la ecuación del desplazamiento, la que nos piden. Pero nos piden los esfuerzos en la rótula cuando el tiempo es 2 segundos. Nosotros reemplazamos en la ecuación cuando el tiempo es 2 y vamos a obtener el desplazamiento en metros. Derivamos esta ecuación y vamos a obtener la velocidad, y reemplazando en el tiempo 2 vamos a obtener la velocidad. También derivando la velocidad vamos a obtener la aceleración, que es todo esto. Vamos a obtener la aceleración en el tiempo 2. Nosotros realizamos esto ¿para qué? Porque nosotros necesitamos estos datos para reemplazarlos en el gráfico del primero y así poder desarrollar. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración, como sabemos que es 3 por 10 al cubo. Esto viene a ser el desplazamiento, que ya lo hallamos en el tiempo 2, esto viene a ser la velocidad, que lo hallamos en el tiempo 2, desplazamiento, y esto viene a ser la aceleración. Entonces nosotros hallamos que x es igual a menos 5.799.5 newtons y el xy viene a ser 20. El ejercicio 2. Un bloque que pesa 50 kilogramos, este de aquí, M, se desliza por una superficie horizontal exenta de rozamiento, según se indica en la gráfica 2. El sistema tiene un constante A, que es esto, de 3 kN por metro, Kc, este de acá, 4 kN por metro, Cb, esto, el amortiguador, que es 60, un resorte está en compresión. Mientras este está en compresión, esto va a estar en tensión o tracción, y las poleas son pequeñas exentas de rozamiento. Cuando el tiempo es igual a 0, el bloque M está desplazado 5 milímetros a la izquierda de su posición de equilibrio y tiene una velocidad de 1.25 metros por segundo hacia su izquierda. Aquí nos pide determinar el desplazamiento, velocidad y aceleración en el tiempo 2 segundos. Como observamos, aquí está ubicado todos los datos: 3 kN por metro en el resorte, 60 en el amortiguador, el peso que es 50 kilogramos. Aquí va a obtener una tensión. Esto va a estar en compresión y esto va a estar en tensión, por eso las flechas van indicando para hacia la derecha. Esto también. Sabemos que una polea, esto va a obtener la mitad de tensión, y va a ser para abajo va a ser 2T. Pero acá cuando recorre X, acá abajo va a recorrer X medios, por eso nosotros hallamos en la posición de equilibrio que 2T es igual a 4 por 10 al cubo, que es 4 kN por X medio que se va a desplazar. Entonces T es igual a 4 por 10 al cubo por X cuarta, entonces la tensión va a ser 10 al cubo X. Necesitamos la tensión para ubicarlo aquí. Entonces sabemos que la aceleración está corriendo hacia la izquierda. Entonces 3 por 10 al cubo X, siempre el resorte va a ir acompañado de un desplazamiento, y el amortiguador siempre de una velocidad. Hacemos sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Fuerzas a favor 0, fuerzas en contra menos 3 por 10 al cubo por X, menos 10, menos 60 velocidad, menos 10 al cubo X, que viene a ser la tensión, es igual a la masa, que es 50 kilogramos, y la aceleración. Entonces despejamos para obtener la ecuación diferencial, que tiene que ser similar a esto: M aceleración más C velocidad más K desplazamiento, y P sub 0 seno el ángulo T. Nosotros obtenemos esta ecuación y de esta vamos a utilizar los datos para poder hallar nuestro C. Sabemos que la fórmula de C crítico es esta. Reemplazamos los datos correspondientes y vamos a obtener que nuestro C crítico va a ser mayor. Entonces estamos ante un subamortiguada. Después de esto sabemos que vamos a utilizar esta fórmula, que es X igual a XM por E menos alfa T por seno de WT más el ángulo de desfase o phi. Para ello vamos a utilizar WD, que es esta fórmula. Reemplazamos todos los datos y vamos a obtener este resultado. Alfa, que es esta fórmula, y obtenemos estos datos, vamos a obtener estos resultados. Al obtener eso reemplazamos todo en esta fórmula, que ya se han reemplazado los datos.
nos dice cuando el tiempo es igual a 0 y el desplazamiento es igual a 0.00 metros. Nosotros vamos a tener que 0.05 es igual a xm por seno de alfa. Es nuestra primera ecuación. Nosotros derivamos la ecuación de desplazamiento y vamos a obtener la ecuación de la velocidad, que va a ser nuestra segunda ecuación cuando el tiempo es igual a 0 y la velocidad es igual a 1.25 metros por segundo. De las ecuaciones nosotros dividimos y vamos a obtener el ángulo phi, que es 0.036. Y reemplazamos en la ecuación número 1 que para hallar xm, que es 0.139. Esto viene a ser la ecuación de la posición. Derivamos la ecuación de la posición y vamos a tener la velocidad. Derivamos la velocidad y vamos a tener aceleración. Y reemplazamos cuando el tiempo es 2 segundos en la aceleración, porque nos piden eso. Y vamos a obtener que el resultado es 2.83 metros por segundo al cuadrado. En el ejercicio 3 nos dice un sistema vibratorio de masa de 10 kilogramos con un K, esto aquí, con un K 3 kilonewtons y con un K2 4 kilonewtons y con un K3 de 5 kilonewtons acá. Y está sujeto a una fuerza variante un motor con F sub 0 200 y un ángulo de 80 rayones por segundo a unas condiciones iniciales de tiempo igual a 0. El sistema tiene un X 3 milímetros hacia abajo y una velocidad 3 metros por segundo hacia arriba. Nos pide hallar la aceleración cuando el tiempo es 2. Acá es una forzada sin amortiguamiento, en la cual nosotros tenemos que hallar el K equivalente del resorte, que es sumar 3 más 4 multiplicado por esto, porque cuando están en paralelo se suman cuando se trata de resortes en amortiguamiento, y cuando están en serie se multiplican. Entonces por eso que se hace esto, un K equivalente equivale a 2.92 kN por metro. Nos pide cuando aquí está en posición de equilibrio, luego 3 milímetros hacia abajo y la velocidad va hacia arriba, que es 3 metros por segundo cuando el tiempo es igual a 0. Y acá nos pide que F es 200 seno de 80t. Nosotros igualamos a la ecuación diferencial, entonces 10 la aceleración más 2.99x es igual a 200 seno de 80t. Entonces la solución va a ser x igual a x complementario más x particular, que viene a ser x es igual a seno de w natural por el tiempo más más phi, que viene a ser el ángulo de fase, más f sub 0 sobre la constante, que equivalente sobre 1 menos w entre w natural al cuadrado por seno de wt. Esto viene a ser la fórmula de xc más xp. Entonces nosotros tenemos que ir a w natural, que es mediante esta fórmula, para reemplazarlo aquí. Al reemplazar los datos, cuando el tiempo es 3 milímetros, 0.03, y cuando el tiempo es igual a 0, vamos a obtener la primera ecuación, que es esta. 0.003 es igual a seno de phi, viene a ser la primera ecuación. Derivamos la posición, que es esta, vamos a obtener la velocidad, que viene a ser esta ecuación. Sabemos que la velocidad es 3 metros por segundo. Reemplazamos los datos correspondientes y vamos a obtener la segunda ecuación. De las dos ecuaciones, 2 y 1, ¿no? Nosotros dividimos esto y vamos a poder hallar el ángulo phi, que es 0.017. Hallamos a que en la primera ecuación, reemplazando 0.03 por seno del ángulo, es igual a 0.176. Por lo tanto, la ecuación de la posición es x es igual a todo eso, reemplazando ya los datos obtenidos. Derivando la velocidad, encontramos la aceleración, y esto viene a ser la aceleración. Cuando el tiempo es 2 segundos, nosotros reemplazamos en el tiempo, entonces vamos a obtener el resultado, que la aceleración es igual a menos 13.52 metros por segundo. Gracias.